buenos días a todos aquellos que nos acompañan a través de las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y por el sitio web cadena3.com, junto a los aquí presentes en la Capilla Hogar San Camilo, ubicada en Gabriel Álvarez de Toledo, 6875, en Barrio Argüello de esta ciudad de Córdoba. Aún resuenan en nuestros oídos los festejos de los 200 años de la declaración de nuestra independencia, último tramo de la gesta de emancipación nacional. Queremos ser nación, tal como la soñaron aquellos congresales 200 años atrás, según el espíritu cristiano difundido en el pueblo, declarando su ardor por la justicia y, según puede leerse en el acta, invocando a Dios nuestro Señor, quien preside el universo. Recordemos a estos gestores de la nacionalidad que, haciendo primar el diálogo y la búsqueda del bien común por sobre los disensos, nos legaron un país libre e independiente. Bienvenidos, hermanos, a la celebración de esta Eucaristía. En su Hijo Jesús, Dios nos hizo el mayor regalo. Nos entregó su propio corazón, es decir, lo más profundo y puro de su amor. Por eso queremos invitarte hoy a vivir la Eucaristía como un encuentro de amor con Cristo que solo espera que también lo amemos. La proclamación de la palabra de hoy nos invitará una vez más al mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo su ser y a tu prójimo como a ti mismo. Mi prójimo no es solo el que se acerca a mí a pedirme algún servicio, sino también aquel al cual descubro necesitado y a quien debo acompañar para cuidar su vida y devolverle su dignidad, aún cediendo mis comodidades. Recibimos a nuestro arzobispo, Monseñor Carlos José Ñáñez, que en nombre de Cristo presidirá esta Eucaristía, y lo hacemos uniendo nuestros corazones y nuestras voces cantando. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás, tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, pidamos perdón por todos nuestros pecados. Dispongamos nuestros corazones para arrepentirnos de nuestros pecados y así poder servir a Dios con alegría. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar,
Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. En esta oración, el celebrante se dirige a Dios Padre pidiendo por todos los que integramos la Iglesia para que no nos desviemos de las enseñanzas del mensaje evangélico. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de la verdad para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos la liturgia de la palabra. Dios quiere conversar con nosotros. Escuchemos primero lo que quiere decirnos y así poder luego responder a su amor. Los mandamientos que se sintetizan en el amor son el fundamento de nuestra relación con Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor, tu Dios, te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado y en los productos de tu suelo. Porque el Señor volverá a complacerse en tu prosperidad, como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres. Todo esto sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor tu Dios y observado sus mandamientos y sus leyes,
que están escritas en este libro de la ley, después de haberte convertido al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? Ni tampoco está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? No, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la practiques. Palabra de Dios. El Salmo 68 es un cántico de gozo, proclamando la grandeza del Señor. Busquen al Señor y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor, sálvame por tu fidelidad. Busquen al Señor y vivirán. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor, por tu gran compasión, vuélvete a mí. Yo soy un pobre desdichado, Dios mío, que tu ayuda me proteja. Así alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Busquen al Señor y vivirán. Porque el Señor salvará a Sión y volverá a edificar las ciudades de Judá. El linaje de sus servidores la tendrá como herencia, y los que aman su nombre morarán en ella. Busquen al Señor y vivirán. El apóstol San Pablo nos dice en esta segunda lectura que Cristo es el principio y el fin de todo lo creado. Es la imagen visible del Padre y la reconciliación de todas las cosas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, la Iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. La palabra de Dios viene a nosotros, nos pone en contacto con el mensaje y la vida de Jesús, que nos muestra su rostro y nos instruye personalmente. Abramos nuestro corazón para que la practiquemos. Con alegría cantamos el Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se lo dio al dueño del albergue diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, todavía está en nuestro corazón la alegría por el festejo del bicentenario de la independencia de nuestro país. Y también junto a esa alegría los anhelos de una patria que sea verdaderamente fraterna, justa, inclusiva, una patria para todos. Por eso yo los invito a que en esta Eucaristía de domingo nosotros ofrezcamos nuestra alegría al Señor y le pidamos que nos ayude a concretar esos anhelos que están en nuestro corazón, recordando que la patria es un don de Dios, pero confiado a nuestra libertad. Y la liturgia de la Iglesia nos presenta en este domingo un texto que es precioso y a la vez que es desafiante, comprometedor. Fijémonos en algunos detalles. Se nos dice que un doctor de la ley interroga a Jesús, un hombre que conocía la ley, pero el evangelista señala para poner a prueba a Jesús. La intención tenía algún matiz un tanto adverso a Jesús. De todas maneras, tenía sentido la pregunta porque los mandamientos o los preceptos que se descubrían en la Escritura eran muchísimos y era una inquietud corriente entre los judíos. Bueno, ¿cuál es el principal? Y entonces Jesús repregunta a este hombre: bueno, ¿qué es lo que lees en la ley? Y la respuesta del doctor es acertada. Y Jesús lo confirma. Has respondido bien. Pero entonces, otra pregunta del doctor, y también esto, por un lado, para justificarse de lo que había preguntado en primera instancia.
Pero también era una cuestión que causaba, digamos así, ciertos interrogantes entre los israelitas. ¿Quién tiene que ser considerado prójimo? ¿Solo el connacional? ¿El de la misma nación? ¿El de la misma raza? ¿O también otros? Y entonces Jesús responde con esta maravillosa parábola. Este hombre que es asaltado y abandonado, pasan el sacerdote y el levita, siguen de largo. Jesús está diciendo, no basta con conocer la ley, con conocer los mandamientos. Ciertamente, el sacerdote y el levita la conocían. Lo decisivo es poner en práctica la enseñanza de la ley, lo que la ley pide. Y esto es lo que hace el samaritano. Fijémonos en el detalle. Para los judíos, los samaritanos eran seres que no eran tenidos en consideración. Eran como semipaganos, como impuros. Pero he aquí que este hombre, considerado así, es el que se conmueve, el que se acerca, el que socorre, el que se hace cargo de la situación, el que suscita colaboración porque lo lleva a un albergue y después le encarga al dueño del albergue que siga ocupándose de cuidar a este hombre y no se desentiende porque promete volver. Y entonces ahí está la enseñanza del Señor. La pregunta del doctor es, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús dice, ¿cómo nos hacemos prójimos de los demás? Acercándonos al que necesita. Entonces, no se trata de ver quién es mi prójimo, sino cómo yo me hago prójimo del que tiene alguna necesidad. Esta es la enseñanza de la parábola, esta es la enseñanza de Jesús. Por eso una enseñanza, como decimos, desafiante, porque le dice al doctor de la ley, anda y procede de la misma manera. Y en el doctor de la ley nos lo está diciendo a todos nosotros. Tenemos que hacernos prójimos de quien tiene alguna necesidad. Un desafío y un compromiso. Y viene la pregunta, ¿qué es posible afrontar ese compromiso? Y desde muy antiguo, en la Iglesia, ha habido también como otra lectura de esta parábola. Un antiguo escritor eclesiástico dice, bueno, este hombre asaltado en el camino entre Jerusalén y Jericó es Adán. Es el hombre que sale del paraíso, Jerusalén, que va hacia el mundo, Jericó, y que en el camino lo asaltan los demonios y sus aliados y lo dejan tirado medio muerto. Pasa el sacerdote, pasa el levita y dice, bueno, son la ley y los profetas de la primera alianza que no terminaban de socorrer al hombre. ¿Quién es el buen samaritano? Jesús. Él es el buen samaritano, el que se acerca, se hace uno de nosotros, el que se conmueve, el que socorre al herido,
limpiando sus llagas con el vino de su sangre y suavizándolas con el aceite que es su espíritu. Y es Él el que se encarga de seguir cuidando, y lo confía en el albergue, que es la representación de la iglesia, y el dueño del albergue es como los pastores de la iglesia que tienen que seguir cuidando al hombre socorrido. Y no se desentiende porque promete vuelta, promete volver. Qué lindo leer también la parábola desde esta perspectiva. Y leerla en este año, el año de la misericordia, donde la Iglesia, de la mano del Santo Padre, del Papa Francisco, nos está invitando a dejarnos encontrar por Jesús y dejarnos socorrer por Él. Y ese socorro nos viene cuando en el seno de la comunidad eclesial nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, que por Jesús se llegue hasta nosotros con la gracia de los sacramentos. Y entonces se produce esa curación que nos habilita para que nosotros podamos seguir a Jesús y podamos imitar su ejemplo. Y podamos ser misericordiosos como Él. Podamos ser cada vez más, cada vez mejor, instrumentos de su misericordia. Qué invitación entonces para nosotros en este domingo. Abrir grande el corazón al Señor. Y hacíamos mención al comenzar esta reflexión que la semana pasada, por una parte, conmemorábamos un nuevo aniversario de la fundación de nuestra ciudad, de Córdoba, de la Nueva Andalucía. Y ahí nomás, enseguida, festejábamos los 200 años de la independencia nacional. Nuestra ciudad, nuestra patria, la casa común, la casa de la cual todos nos tenemos que hacer cargo. Qué bueno que lo hagamos con este espíritu que nos traza este año de la misericordia, tratando de identificar un espíritu, un proyecto que nos movilice y que nos motive para trabajar todos juntos. Que lo hagamos con un espíritu de gran humildad, que nos permita recibir los dones de Dios, reconociéndolos como tales, como regalos suyos, pero también reconociendo nuestras propias fragilidades, nuestros propios errores, para corregirlos. Y esto personalmente, comunitariamente, como sociedad. Y que lo vivamos en este espíritu de misericordia, perdonándonos como nos perdona el Señor, socorriéndonos como nos socorre el Señor, cuidando y construyendo la casa común de nuestra ciudad, de nuestra patria. No es imposible, porque el buen samaritano, Jesús, nos regala, si nosotros lo queremos, un corazón nuevo, que es capaz de sentir conforme a su propio corazón, que es capaz de realizar las obras que Él hizo, si nos dejamos motivar y ayudar por Él. Y esta Eucaristía la celebramos aquí, en este hogar, que honra de un modo especial a San Camilo. Un hombre que
encarnó también esta parábola del buen samaritano. Un hombre que en un determinado momento de su vida volvió su corazón totalmente al Señor y descubrió su presencia en sus hermanos enfermos. Estaba enfermo y vinieron a visitarme, dice Jesús en el Evangelio. San Camilo descubrió a Jesús en sus hermanos enfermos y como buen samaritano se acercó para vendar las heridas, para socorrerlo. Qué lindo que, también haciendo memoria de este gran santo, nosotros renovemos nuestro propósito de poner por obra este Evangelio, de seguir la recomendación que nos hace Jesús. Se la hizo al doctor de la ley. Andá y procedé de la misma manera. Nos la hace a nosotros. Vayan, sean buenos samaritanos. Procedan como este hombre de la parábola. Procedan como San Camilo. Qué lindo. Entonces sí, una patria de hermanos, una patria inclusiva, una casa para todos. Pero todavía en esta semana que ha transcurrido tuvimos una buenísima noticia en el sentido de que la Junta Médica de la Congregación para la Causa de los Santos reconoció que una curación atribuida a la intercesión de la Madre Catalina de María Rodríguez era un milagro. Y eso da pie a su futura beatificación. ¿Y quién fue la Madre Catalina de María? La fundadora de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, cuya casa madre está entre nosotros, en Barrio General Paz, y desde ahí se han difundido en el país y en otros países hermanos. Una mujer santa que vive en un ambiente de santidad que se genera en Córdoba hacia fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Las circunstancias de la patria eran difíciles. Muchas veces pasamos por dificultades nosotros los argentinos, pero ahí eran particularmente difíciles en nuestra patria. Se empezaba a afianzar la organización nacional, había tensiones con la tarea eclesial, y aquí en Córdoba, hombres y mujeres atrapadas por Jesús se dedican a testimoniar y a vivir el Evangelio. El beato cura Brochero, la beata María del Tránsito, el obispo Esquiú, el padre José León Torres, la madre Catalina de María, Sor Leonor de Santa María Ocampo, el obispo Toro, el vicario Clara, todo un ámbito de santidad en donde todos se conocen, de alguna manera todos se ayudan y se estimulan. Y esto es algo no para que nos enorgullezcamos los cordobeses, sino para que, digamos, y nosotros no podremos también, respondiendo a la gracia del Señor, correspondiendo a sus dones, tender decididamente a la santidad. Ojalá que sí. Así como ellos iluminaron el fin del siglo XIX y el comienzo del XX, qué bueno que
al comienzo del siglo XXI, por una respuesta generosa al Señor, también se genere un clima de santidad que siempre promueve una vida más humana, más digna. La obra de San Camilo dignificaba a los enfermos. Los gestos de misericordia de estas personas hicieron la vida más digna de los cordobeses y los argentinos de aquella época. Pidámosle a la Virgen, a Nuestra Señora de Luján, la patrona de nuestra patria, que ella interceda por nosotros, cuide nuestra patria, pero que nos ayude a abrir el corazón para que se despierte en nosotros un cada vez más vivo deseo de tender a la santidad, es decir, abrir nuestro corazón al Señor misericordioso, dejarnos transformar por Él y proceder según Él nos enseña. Que así sea. Profesemos nuestra fe en este Señor que entregó su vida por nosotros, rezando todos juntos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, venció bajo el poder de Poncio, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos nuestra oración común pidiendo por nuestras intenciones. A cada intención respondemos: por el amor que nos tienes, escúchanos, Señor. Por el amor que nos tienes, escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que siempre sea esa casa abierta a todos, donde es posible encontrar la solidaridad y la ayuda para quienes la necesitan. Oremos. Por el amor que nos tienes, escúchanos, Jesús. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, sus auxiliares Pedro y Ricardo y todos los consagrados, para que sean un permanente ejemplo que nos ayuden a hacer realidad el mandato del amor. Oremos. Por el amor que nos tienes, escúchanos, Señor. Por los gobernantes de nuestra patria, para que trabajen por una mejor educación y trabajo digno, asistiendo a los que no lo tienen y promuevan una justa distribución de los bienes. Oremos. Por el amor que nos tienes, escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos del mundo, para que desaparezca la violencia y el terrorismo en beneficio de la paz. Oremos. Por el amor que nos tienes, escúchanos, Señor. Por los que sufren enfermedades, pobreza, violencias, adicciones, injusticias, explotaciones, para que sepamos socorrerlos como buenos samaritanos. Oremos. Por el amor que nos tienes, escúchanos, Señor. Por toda esta comunidad y los que rezan junto a esta celebración, para que por amor a Dios nuestro Señor nos acerquemos al prójimo, haciendo el bien, sin esperar recompensas en esta tierra. Oremos. Por el amor que nos tienes, escúchanos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones por la intercesión de la Virgen Santísima y de todos los santos. Concédenos lo que te hemos pedido y en tu bondad regálanos un corazón sensible, caritativo, verdaderamente fraternal. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Comenzamos la liturgia de la Eucaristía. Como Iglesia, unidos en una misma fe, en un mismo corazón, presentamos ahora la sencilla ofrenda de pan y vino que Dios mismo transformará en el cuerpo y sangre de su Hijo Jesucristo. En este momento, unámonos al sacerdote entregándole a Dios nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra oración, nuestras penas y alegrías, nuestro cuerpo y alma para gloria de Cristo Jesús. Cantamos. Momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor, Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, con mis hermanos Pedro y Ricardo, obispos auxiliares de esta iglesia de Córdoba, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con humilde confianza, digamos la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos saludamos deseándonos mutuamente la paz. Jesucristo es el sacrificio vivo y santo que nos ha reconciliado para siempre con Dios.
Por Él nos ha llegado la paz verdadera. La paz de Cristo nos saca de nosotros mismos y nos pone al servicio del prójimo. A todos los que compartimos esta Eucaristía, a los enfermos, a los privados de la libertad, a todos los que sufren conflictos, a los que padecen persecución y desarraigo de su tierra, a los alejados de los centros urbanos, a los que deben cumplir con su trabajo, le llegue a todos la paz del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. En la Eucaristía está nuestra fuerza para conocer, amar y servir a Dios a través de nuestro prójimo. Unidos por este amor, acerquémonos a recibirle con alegría, y lo hacemos cantando. Oh Señor, tu cuerpo en el Santo Sacramento. Quienes participan de esta Eucaristía y no pueden recibir al Señor sacramentalmente, pero desean hacerlo espiritualmente, los invitamos a orar juntos a toda la Iglesia. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. La Iglesia, tu cuerpo místico. Esta misa se está transmitiendo a través de todas las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y a todo el mundo vía internet por el sitio web cadena3.com. Hoy desde la capilla Hogar San Camilo de Barrio Argüello en la ciudad de Córdoba. Esta celebración será retransmitida en el día de hoy a las 11 horas por Canal C. Pedimos a nuestro Señor bendiga estas emisoras que son un medio para llevar el Evangelio a las distintas comunidades brindando este espacio. La misa del próximo domingo será, si Dios quiere, desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en Fragueiro 2950 del barrio Alta Córdoba, en esta ciudad de Córdoba. Eterno está tu cuerpo
del enfermo está tu cuerpo viviente. Dame, Señor, ser madre del único hijo enfermo, ser signo y sacramento de tu amor, de tu cuerpo, ser signo y sacramento de tu amor, de tu cuerpo. En este año, la congregación Hijas de San Camilo, fundada el 2 de febrero de 1892, está transitando un camino en preparación a celebrar los 125 años de su fundación. Este acontecimiento debe ser para cada uno de nosotros un camino que nos debe llevar a buscar de las fuentes fecundas que es Cristo, el manantial que nos da vida para entregarla aún con riesgo de la propia vida. Como congregación les pedimos nos acompañen con la oración para ser Cristo misericordioso para el Cristo sufriente. A pocas horas de haber celebrado el bicentenario de la Declaración de la Independencia de nuestra patria, los invitamos a rezar la oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, custodie sus corazones y sus pensamientos en el conocimiento y en el amor de Dios y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y comunidades y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en calle Fragueiro 2950 del barrio Alta Córdoba, en esta ciudad de Córdoba. Compartamos la bendición del celebrante con nuestras familias y vecinos, y que la Santísima Virgen nos acompañe en nuestro diario caminar. Muchísimas gracias y muy buena semana para todos. Gloria eterna al gran camino, serafín de caridad, al patrón de los enfermos, alabemos sin cesar su piedad. Hoy imploremos y cantemos en su honor. Gloria eterna al gran camino, gloria al Santo del amor. Gloria eterna al gran camino, gloria al Santo del amor. En las alturas, paz a los hombres.